Sí. Listo, entonces nada, pues como les estaba preguntando ahorita, la idea de la pregunta inicial de qué sabían sobre React, pues era más enfocada en entender y conocer pues, las expectativas que manejan como para saber hacia dónde, digamos, vamos a direccionar este espacio pues, de aprendizaje. Entonces, pues, la idea es que empecemos a hablar sobre Riad en sí y pues por qué es importante, porque digamos unas cosas como más llamativas, de alguna manera así, de las librerías más llamativas y bien valoradas en el mercado. Y pues para eso pues vamos a dar como una introduccióncita breve y nos vamos yendo por los conceptos que poco a poco pues nos van a ir sacando ideas. Entonces resulta que en el mundo de JavaScript usted tiene un lenguaje de programación que se vuelve muy versátil. Usted puede trabajar JavaScript en el navegador, entonces, que fue como originalmente nació, para hacer interacción con en formularios, botones, páginas, bueno, cualquier cosa que está en el navegador. De ahí, con el nacimiento de Node.js que permitió pues, sacar a JavaScript del navegador, se abrieron muchas puertas. Entonces resulta que construir aplicaciones web o páginas web con JavaScript Vanilla como tal es posible, pero es más complejo de hacer. Tenemos que trabajar y estar muy, pues hacer mucho a mano, porque nos toca empezar a mirar dependencias, mirar cómo se recarga esto, cómo evitar aquello, cómo insertar por aquí. Entonces nos toca aprender muchas cosas digamos, del lenguaje como tal en el ambiente específico, en este caso el navegador. Y es por eso que siempre sale una abstracción al lenguaje que nos va a ayudar a resolver problemas que tenemos nosotros en la día a día como desarrollador. Entonces, tenemos que hay librerías y hay frameworks, que es como la palabra que pueden encontrar siempre y que va a haber mucha disputa en la que la gente pregunta, en realidad es una librería, es un framework, Vue, Angular, ¿qué es cada cosa? Entonces digamos lo que un framework es una herramienta que en sí tiene muchas como sí, micro herramientas dentro que ayudan a resolver de todo, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno habla que Angular es un framework, porque Angular tiene el manejo de las vistas, el manejo de las rutas, para manejar peticiones HTTP, tiene, digamos, muchas cosas más, ¿cierto? Inyección de dependencias, tiene como todas las herramientas que él necesita para trabajar por sí solo. Mientras que una librería, su función radica en que se va a enfocar en hacer una cosa específica. Va a ser una cosa muy bien. Entonces, por eso tenemos librerías como jQuery, librerías como Loda, librerías como, en fin, muchas librerías que se encargan de hacer algo específico. Y React es una de esas. Es una librería que se va a encargar de construir aplicaciones web, pero lo único digamos que su foco de React es la vista, es la parte de hacer la vista. Ya que cómo hacemos enrutamiento, que cómo hacemos peticiones HTTP, que cómo hacemos otras cosas, no es responsabilidad de React. Por eso, sí, es que a veces la gente se pierde aprendiendo React. Me pasó a mí al principio. Yo venía de Angular, que Angular lo tenía todo envuelto en el mismo caminito, pero cuando llegabas a React, te das cuenta que React era solo una librería que hacía una sola cosita y para hacer cosas como las que hacía Angular, le tocaba a uno aprender más y más herramientas. Y entonces, se sabe que en el mundo de la tecnología hay muchas herramientas, y entonces ahí el problema. ¿Qué herramienta cojo para hacer qué cosa? Entonces, que si enrutamiento esta librería o esta otra, que si peticiones esta librería o esta otra, y así. Entonces uno se va perdiendo mucho y aprender RIA se vuelve, digamos, que se embolata mucho. Pero lo que les decía al principio, RIA es algo, es una librería muy pequeñita, que sus conceptos básicos, a mi modo de ver, son
no, pongámosle no más de 5, en que tú los manejas, los aprendes y pues vas a poder. Vamos a ver entonces lo que es el JSX, vamos a ver lo que son los componentes, vamos a ver lo que son los props y los estados. Y digamos que eso en general, bueno, y los hoops son los temas que uno, digamos, con React ya tiene. Usted domina 5 conceptos y tiene la librería a partir de todo. Entonces, digamos que React se considera como esa librería declarativa porque, digamos que se centra en describir cómo debería ser la interfaz gráfica de usuario en lugar de manejar, digamos, directamente la manipulación del DOM en el navegador. No sé si de pronto saben qué es el DOM, pero digamos que el DOM es la representación de lo que tenemos en el navegador como en tabcitos, como si fuera un árbol, ¿cierto? Entonces, en vez de nosotros manipular eso directamente, nosotros lo hacemos, digamos, de una forma más declarativa, más bonita, y ya el por debajo se encarga de hacer eso. Entonces, en lugar, digamos, de cambiar el estado de la interfaz gráfica directamente, React utiliza un modelo de programación basado en componentes y propiedades que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, nosotros como desarrolladores nos enfocamos o nos vamos a enfocar en cómo o describimos más bien cómo debería ser la interfaz de usuario en función del estado actual de esa aplicación. Y React se va a encargar de actualizar esa interfaz gráfica de manera eficiente para que refleje esos cambios. Entonces, en otras palabras, digámoslo así que nosotros como desarrolladores vamos a declarar qué debería aparecer en la interfaz de usuario en función de alguna propiedad o algún estado, que ya lo vamos a ver. Y nosotros, pues eso digamos que en lugar de que tengamos que escribir el código para manipular directamente toda la interfaz gráfica y pues digamos que este enfoque proporciona digamos una mayor que modularidad y abstracción que nos va a permitir como facilitar la creación y mantenimiento pues de estas aplicaciones como complejas. Entonces, lo que ahorita decía Aleja, eh, todo en React se basa en componentes. Entonces, piensen en un componente como esa piecita de Lego, ese bloquecito de Lego que digamos que por sí solo tiene una función, pero cuando usted la suma o va arma, cogiendo esos bloquecitos por aparte, va construyendo una aplicación mucho más poderosa y más grande. Entonces, en este ejemplo aquí, digamos que ustedes pueden ver que tenemos como varios componentes que van a ir encapsulando. Entonces tenemos el negro, el que está en todo el exterior, que nos va a representar como toda nuestra aplicación, en este caso nuestro to-do, la aplicación de to-do. Ese componente es el papá y digamos que tiene 3 hijos ese componente papá, ese to-do tiene 3 hijos. ¿Cuáles son? El search, que es el rojito, el to-do list, que es el amarillo, y digamos app to-do como tal. Dime. Jorge, ¿qué están pensando modularizar o dividir las aplicaciones? O sea, por ejemplo, del primer componente que se ve ahí el rojito, ahí se pueden desprender de pronto bajo una metodología de una Atomy. escrita pues, de Atomic y todo eso. Uno pues como preguntarse, pues uno cómo saber hasta qué tanto crear componentes, Es llega una, hasta qué tanto ir hasta lo mínimo. sí, no, eso es una buena pregunta. Resulta que hay metodologías que te definen cómo, digamos, cómo construir tu aplicación basada en componentes. Entonces, Fran habla por ejemplo, Atom Design, que tenemos átomos, moléculas, organismos, páginas, que nos ayudan como a tratar de dividir el problema en esos detalles. No hay, a mi modo de ver, no hay como una fórmula secreta o mágica que me diga cómo yo debo hacer. Yo lo que trato a mí, como una experiencia personal, es tratar de encapsular en un componente una funcionalidad específica, ¿cierto? Que haga algo específico.
Si ya veo que lo que hay dentro de esa funcionalidad específica, digamos del search, se vuelve muy larga, digo, listo, esto que está diciendo Frank, por ejemplo, este icono pudiese convertirse en otro componente, pues lo saco. Pero yo no trato de llegar como a lo más pequeño de, por ejemplo, crear un componente para el input o un componente para el botón, porque esos ya son elementos, etiquetas HTML, ¿cierto? Un input es una etiqueta, un botón es una etiqueta. Ya, si es que mi aplicación, la que estoy haciendo, tiene muchos botones parecidos y tienen diferentes estados y cosas así, pues digamos que ya creo yo un componente botón porque pues dependiendo cómo me pidan hacerlo, lo hago. Pero como yo suelo pensar en resolver el problema de un componente es cómo que voy a encapsular la funcionalidad en un, digamos, en un archivito, pues en un cuadrito, digamos en el cuadrito rojo. Y a medida que voy agregándole funcionalidad a ese cuadrito rojo, ya veo que si tiene muchas cosas o está haciendo muchas responsabilidades más, las empiezo a dividir. Entonces hablábamos en estos días, o con el post que, no, que mandó eh, Bedoya, de algunos conceptos que uno tiene que saber. Entonces hay unos por ahí que hablan de se me olvida esto. Bueno, que cada cosa tendría que tener una única responsabilidad. Lo mismo acá. Entonces, si ustedes ven el cuadrito rojo, la única responsabilidad que va a tener, digamos, el search es el de va a buscar. Él no va a hacer nada más, él va a buscar y va a tener la opción de si quiere mostrar los que están completos o no. Pero no, él no tiene que listar, él no tiene que borrar, él no tiene que crear. La única responsabilidad que la persona pensó para construir eso es busque, busque y mande la respuesta a algún lugar. ¿Listo? Entonces uno como que va pensando así. Entonces volviendo como al hilo inicial, el papá, el primer componente, digamos, todo en realidad es componentes, todo es un componente. Las páginas son un componente, el enrutamiento es un componente, todo es un componente. Entonces, esta negrita es digamos, el componente padre, el principal, el más grande, que tiene tres hijos. El rojito del search, el to-do list y el app to do, ¿cierto? Son tres componentes que son hijos. Pero a su vez, el componente to-do list tiene otro hijo, que es el to-do. ¿Listo? Entonces mire que puede tener hijos. Y así vamos a empezar a encontrar muchos hijos más. Pues usted puede empezar a construir su aplicación con una infinidad ¿cómo decirlo? De componentes. Entonces acá otro ejemplo. Usted aquí tiene, no sé, toda la página que es el azul largo de afuera, pero tiene un componente para el logo, tiene un componente, como ahorita estaba hablando Fran, tiene un componente para el search, ¿cierto? Pero viene que acá creo un componente para el input y un componente para el botón. ¿Por qué? Digamos que porque la empresa lo tiene así, tiene que hacer cosas, digamos que piensen en eso. Y esos otros cuadritos Sí, van por cada cosa, ¿sí? pero en este caso, entonces, según lo que estabas diciendo, esa barrita de search podría ser solamente, o sería mejor que fuese un único componente, pues como search y ya. Digamos que Pues no separarla como por pa- el inicio y el botón. para empezar, sí podría ser solo el componente como de afuera, este de acá. Este, digamos, Sí. que está tan granular, tan detallado, tan pequeñito, no tiene mucho sentido comenzando. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos en una aplicación pequeña. Pero cuando usted ya se pone a hacer una aplicación grande, digamos, usted está haciendo una aplicación, digamos, el Mercado Libre, está haciendo una aplicación como, no sé, Spotify, cualquier cosa, muy posiblemente este input de buscar lo va a tener que reutilizar en otro lado. Vaya, busque la lista, vaya, busque un producto, vaya, busque un montón. Entonces, para usted no tener que estilizar, acomodar, recibir validaciones, hacer un montón de cosas que este input le tocaría hacerlo en muchos lugares, pues lo crean como componente, pues para que usted lo pueda reutilizar en muchos lugares de la empresa. Lo mismo el botón. Pero llegamos a un punto que posiblemente podemos recaer en que hacemos componentes que se vuelven etiquetas HTML. Pero eso ya está a nivel, digamos, cuando se tiene ya muchos proyectos. Un proyecto muy grande
que se pide de esa manera. Cuando usted está empezando, pues arranque a hacerlo normal, no haga componentes que ya se vuelven etiquetas HTML, como un input, un button, un UL o un LI, ¿cierto? Como que no, haga cosas un poquito más grandes eh, y pues ya cuando usted vea que su componente hace muchas cosas, como, uy, sí, se parece, hace mucho, dividámoslo. O estoy utilizando este componente de search en muchos lugares, pues saquemos más bien la parte del input y algo así, ¿cierto? Pero la idea es, primero trate de abstraerlo en pequeñas porciones, ¿cierto? Como pensándolo Sí. ahí. Eso. Listo. Entonces, dale, pregunta. No, ya que gracias. Entonces, cuando nosotros construimos, digamos, una interfaz de usuario, que normalmente uno lo llama la UI, ¿cierto? Lo primero que nosotros hacemos es separar en piezas, digamos, denominadas componentes. Luego que nosotros, digamos, vamos a dividir esto, vamos a describir los, digamos, diferentes estados visuales para cada uno de esos componentes. Y ya al final, uno, digamos, que conecta como todos los componentes de forma tal, digamos, que los datos fluyan para ellos. Entonces, aquí una idea, preguntemos a ver. Yo saco el palito. Tienela, dime por lo menos dos componentes que se pueden generar de acá. Bueno, el search junto con el checkbox Listo, entonces este es uno. Para aquí. Listo, otro. y eh, ay, es que no me quiero equivocar, no No lo sé. importa, antes que yo que Por sea, pero bueno. ejemplo, un componente solamente de frutas. Pues puede ser un componente solo para las frutas y un componente solo para los vegetales. Listo, acá un componente. Y este es el mismo que este de acá, ¿cierto? Digamos así. Estamos bien. Ujú. Listo. Aleja, otro. ¿Qué otros componentes? ¿O crees que ya estamos bien? Que no necesitamos más componentes. Sí, yo creo que estamos bien. Yo diría que search solito sería uno. Ujú. Y only show pros in stock. Es que no sé cómo sería la lógica ahí. Ah, listo. Pero por eso le estoy pidiendo primero. Uno tiene que tratar de, como en este caso, de abstraer como el cerebro. De bueno, yo veo aquí un componente, otro. O sea, como empezar a ver las piezas del Lego. Ya cuando uno Sí, aunque ese distribuyo también esto, es parte del search. Entonces sí. empieza a mirar. Esto. Y Fran, ve si pronto se está viendo pantalla ahí o algo. Si no, pues seguimos. O sea, yo pillaría, hay otro Sí. que contenga todos los componentes y de pronto reutilizaría el de las frutas y vegetales como un componente de producto, porque tienen como unas características. Tienen un título y tienen un producto y su caso. Entonces sería uno solo que se podía reutilizar, que se le enviaría como propiedades un título y eso se utilizaría ahí en el componente. Excelente. Y de pronto el de los títulos Listo, sí. y price y los subtitles ahí. También. Fíjate que podría ser ese excelente también. Estamos claros, estamos muy bien ahí. Entonces, Fran, digamos que el Fran nos dice que podemos, por ejemplo, uno que envuelva todo. ¿Cierto? Va. Entonces, digamos que este que envuelve todo. ¿Por qué? Porque recuerda que siempre React, todo es un componente. Entonces, digamos que siempre tiene que haber algo que tiene que envolver todo. No puede haber nada. O sea, no pueden haber tres, digamos, sino un papá. No pueden haber huérfanos. Tienen que siempre estar dentro de un padre. Dice que debe haber uno. Otra cosa que se ve aquí es, ve, esto digamos que, aunque es una tabla, pues se pudiese pensar como, vea, esto tiene un título y un valor. Entonces, vea, esto se repite una vez, dos veces, tres veces, ¿cierto? Entonces, mire que usted pudiese distribuir eso. Aquí y acá sería exactamente lo mismo, porque este rojo, pues digamos que es lo mismo.
Listo, entonces, a ver si esto, no me borro así, borramos todo. Entonces, ah, También había dicho que, bueno, ya aquí está la aquí respuesta. está la respuesta, ¿cierto? Para que avancemos. Entonces, uno ahí, pues digamos que ya empieza a anotar. Entonces, listo. Es una, digamos, solución que nos presenta la persona que hizo esto. No quiere decir que sea la correcta ni la única. Cada persona, cada equipo de trabajo va descubriendo cosas y nos va dando ideas de lo que puede hacer. Entonces aquí nos dice, vea, él tiene un componente que se llama el Filterable Product Table, ¿cierto? Que lo llama esto, como que parece un componente que va a recibir dos hijos, el Servas y la tabla de productos. Y él se va a encargar, digamos, todo este componente se va a encargar de que busque y filtre y muestre, ¿cierto? Él se va a encargar. Entonces, tiene un papá y tiene dos hijos, el Servas y el Product Table, ¿cierto? Entonces, listo, ya tengo. ¿Por qué? Porque entonces digamos que en el Product Table él va a manejar el nombre del precio y va a tener, digamos, componentes que lo llama el Product Category Road, que es este verdecito, y los Product Road, estos de aquí. Como estábamos hablando ahorita, yo hubiese puesto, por ejemplo, vamos a ver, yo hubiera puesto este en un componente más global, como hemos visto, como este, ¿cierto? Como que este verde tiene un componente que se llame, no sé, Product Result, y yo lo puedo dividir. O sea, tengo un Product Result para frutas, un Product Result para vegetales, un Product Result para juguetes, un Product Result para, no sé, personas, cualquier cosa, ¿cierto? Y dentro, pues ya lo dividí más chiquitico, pero pues es porque lo quise hacer así. Yo, por ejemplo, el fruits y los vegetables no lo hubiera hecho como un componente, pues porque al final para mí sería una etiqueta, por ejemplo, un H2 y ya un H3. Entonces, ese es el punto que yo les digo, como que ya hay que empezar a construir su cabeza cada vez que ustedes miren una página, como, bueno, ¿qué componentes hay en esa página? Como, hey, yo veo esto aquí, veo esto acá. Entonces, por ejemplo, Dianela, en ese trabajo que tiene que hacer, empezar a mirar cuáles son los componentes antes de que se meta el código a construirlos y a crear carpetas y hacerlo loco, como, bueno, tome un pantallazo y raye, yo quiero crear este componente, va a ser este otro, va a ser aquí, y empieza a diseñarlos mentalmente, porque eso le va a permitir luego abstraer responsabilidades, hacer un montón de cosas que pues vamos a ir viendo. ¿Listo? Carlos, ¿hasta ahí? Sí, pero entonces, wow, son muchos componentes. Sí, pues acá digamos que son muchos, sí, son bastantes, pues en lo que diseñó esta persona eso. Ok. Pero sí, digamos que uno a principio se vuelve juicioso haciendo tantos componentes, pero ya luego usted se aburre y dice, ¿sabe qué? Todo este cuadrito donde están los elementos es un UL, ¿cierto? Y todas esas cosas de aquí son un LI. LI para este, otro LI para este y otro LI para este, ¿cierto? Entonces mire que eso es una etiqueta. Y adentro tiene un título y un valor. Entonces digamos que dentro de esto usted podría poner, digamos, un div, por poner cualquier cosa. Y dentro del div tiene un span para el título y otro span para tal cosa, ¿cierto? Entonces usted pudo haber hecho esto así separado, ¿cierto? Así como HTML. Pero, pues si usted de pronto esto lo va a reutilizar en otro lugar, pues sabe que me robo todo esto. Entonces yo saco esta etiqueta HTML y me robo todo esto y lo convierto en el product road y ya lo reutilizo más adelante para más cosas. Pero, como les decía yo, acá mire que se vuelven etiquetas muy pequeñitas, LI, div, un span, digamos que, pues en este caso, entonces como que digo, no, no es necesario. Que ya, por ejemplo, después ustedes vean que es que cuando usted tiene aquí esto, hace más responsabilidades, que no sé, que le da clic acá y se le abre el detalle y le muestra un montón de información y muchas cosas, para usted no tener que repetir eso en muchos otros componentes, pues digamos que lo creo así. Pero en este que estamos viendo, pues digamos que sobra, pero es como la idea, es como lo que queremos llegar a pensar en componentes. Ya luego usted define qué tanto componente le quiere meter a su código. Pero pues la idea es primero pensar así.
Es mejor pensar en más Ah, que luego no quedarse como que con una página, un componente de 1500 líneas de códigos. Más fácil, sáquelo pequeñito. Listo. Bueno, entonces, RIA tiene una filosofía interesante que dice que básicamente usted aprende una única vez React y lo puede escribir donde sea. ¿Por qué lo dicen así? O porque va hacia ese camino. Porque los conceptos de RIA van a ser los mismos para que usted utilice esa librería en cualquier ambiente. Entonces, yo no le estoy hablando a usted de que aprenda HTML, no estoy hablando de que aprenda CSS como tal, sino que RIA le dice, vea, usted aprenda los conceptos. ¿Cuáles son? JSX, componentes, props, estados y hooks. Usted aprende esos conceptos y puede reutilizarlos en, en diferentes ambientes. ¿Cuáles ambientes? Digamos que inicialmente, perdió el mouse, no se descargó. Los componentes, los ambientes que tenemos, pues está como el web, ¿cierto? Tiene ahí el World Wide Web. Entonces ya es el que estamos viendo. Que vamos a ver HTML, digamos, por debajo y CSS. Pero ese mismo React que usted aprendió aquí, este mismo que aprendió, también lo va a poder aplicar para hacer aplicaciones móviles utilizando React Native, ¿cierto? Entonces usted aquí va a tener la aplicación y va a poder crear con los mismos conceptos. Va a poder crear aplicaciones. ¿Qué necesita? Pues obviamente le va a tocar aprender otros conceptos específicos del ambiente, pero ya sabe todo lo de React. Y que quiero ver, no sé, realidad aumentada. Digamos que esto es como, no sé, unas gafitas de realidad aumentada. También se puede hacer realidad aumentada utilizando React, con React VR. Entonces, son los mismos conceptos. Entonces, esa es la filosofía que dice React. De que usted solo aprende una única vez React y ya puede escribirlo donde sea. Ya adáptelo y pues llévelo. Ya lo hablábamos ahorita, pero que React declarativo básicamente es que definimos qué hacer, más no cómo lo hacemos. ¿Cierto? Yo defino un componente que tiene esto y no defino que es que ese componente tiene que montar aquí, por debajo tiene que insertar esto. No, yo digo qué quiero hacer. Listo, eso es. Y entonces ya digamos pasando eso, vamos a entrar a conceptos más interesantes. Listo. El primo que les había hablado, ¿cierto? Hablar que de como los conceptos claves que yo digo. JSX, componentes, props, estados y hooks. Ya hablamos de componentes, ya ustedes son super cool en componentes, ya su vida va a cambiar y va a ser diferente y todo va a pensar así. Entonces resulta que hay que hablar de JSX, ¿cierto? Ahorita cuando Dianelas dijo que había visto por ahí que todos esos archivos que creó eran con .jsx, es básicamente que nos está diciendo que es una extensión que tiene React para manejar sus propios componentes. ¿Qué sucede? Resulta que cuando React se creó, la forma de escribir React era muy maluquita. Pues, ¿para qué? Era la cosa más horrible del mundo. Entonces, usted tenía que escribir básicamente como JavaScript. Entonces, eso no le permitía como la fácil adopción de la gente. Entonces, en vez de yo escribir como una etiqueta HTML, yo tenía que escribir un create, ¿cierto? Como create, React element, un montón de cosas y luego la etiqueta que yo quería poner y luego entonces se tocaba escribir como mucho JavaScript y eso digamos se volvía complejo. Entonces luego empezaron como a hacer iteraciones sobre la librería y empezaron a mejorar y hacer cositas que les ayudó a determinar que no era el camino adecuado y pues nos fuimos por otro mundo, ¿cierto? Entonces, otro problema que existía cuando trabajábamos con React al principio era que hace mucho tiempo, cuando teníamos que aprender React, React era una librería únicamente, pero uno tenía que empaquetar como todo. Entonces, para poder aprender React, tenías que aprender Webpack para poder empaquetar todo.
que el CSS, que el HTML, que lo compile, que lo coordine, que lo genere. Había que aprender muchas cosas como hoy, parcial, bien. Tenemos que aprender un montón de herramientas antes para poder hacer mi primer Hola Mundo en JSX, pues en React se volvía complejo. Entonces ahí es donde empiezan a salir cosas como el Create React App o lo que estábamos viendo, pues lo que están viendo en estos días, que van a trabajar con Bit, pues para que digamos que nos ayudan a empaquetar todo, hacer nuestro trabajo más fácil y así nosotros nos preocupemos única y exclusivamente de trabajar pues con RIA, aprender y enfocarnos en eso como parce, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hacemos. Entonces resulta que React utiliza una sintaxis para crear todos los componentes que nosotros estábamos viendo ahorita. Todos los componentes que nosotros estamos viendo aquí, todo esto que estamos construyendo, este componente, todo eso que con este input, todo eso utiliza la sintaxis de JSX, que es la que RIA necesita para entender. Básicamente JSX habla de JavaScript Stencil, ¿cierto? Markup. Entonces es como, parce, voy a extender el JS que yo sé, ¿cierto? Dice de extender, es voy a agregarle características extras al JavaScript. Que pareciese que fueran Java, como al revés, como que le va a dar características al HTML, ¿cierto? Eso se parece más como a etiquetas HTML, pero no. Resulta que esto que nosotros estamos construyendo aquí, que ustedes ven que se parece como un HTML, es JavaScript. Entonces resulta que cuando nosotros escribimos en React esta sintaxis, eso no se transcribe a HTML. Primero eso se transcribe a JS y luego de JS se lleva a HTML, ¿cierto? Entonces por eso es que se llama JSX, JavaScript Stencil, ¿cierto? Extensible. Porque lo que estamos haciendo es, vamos a darle características extras al JavaScript. Y ese JavaScript con las características extras que tienen unas ventajas, lo transforma y ¡pum!, ya lo convertimos en HTML. Entonces, vamos a pensar inicialmente por entender eso de JavaScript, qué tiene, qué no tiene, qué se puede hacer, qué tal cosa, y vamos mirando por ahí, ¿listo? Muy importante, en el navegador hay que tener las React Developer Tools instaladas pues, para que uno enseguida aprenda a ver sus componentes y a ver todo eso. Y en su editor, pues ahorita trabajamos con Prettier pues, para que se lo ponga bonito y se deje de preocuparse de que es que no me lo edito bien y bla, bla, bla. Listo. Entonces, empezábamos a hablar de que JavaScript se transforma en JavaScript. Listo. Entonces, vamos a poner por aquí. Vamos a abrir acá una cosa de estas. Cerremos este aquí mientras tanto. Y pongamos acá esto, no sé. 32, para que nos vean ahí. Y pongamos acá como HTML. Listo, entonces normalmente cuando nosotros trabajamos con JavaScript, uno tiene, digamos, tiene un div y dentro de un div tiene un header, no sé, dentro del header tiene una imagen. ¿Le puedo dar un poquito de zoom por ti? Más uno. Sí, es que se ve pequeñito. Uy, eso que la fuente está como en 32. Vamos a poner una más grande, pues 38. Más. Sí, ahí. Sí, Igual, gracias. sí. Bueno, pongámoslo otro poquito, pues, para que pongamos en 44. Listo. Entonces, esto es HTML, ¿cierto? Vamos a poner aquí un HTML. ¿Listo? Entonces, mire, un comentario en HTML y es básicamente. Entonces, usted tiene un div, dentro del div tiene un header, dentro del header tiene una imagen y digamos que luego, no sé, tienes un párrafo y ya, cualquier cosa, Lorenitos. ¿Listo? Por poner ahí cualquier cosa ahí como para que se nos vea medio.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que vamos a crear componentes, esto se parece mucho al componente, como al JSX que vimos en el slide anterior, ¿cierto? Como que se parece mucho a esto. Pero resulta que no es así. Resulta que lo que yo escribo en HTML o en JSX, primero se transcribe a JavaScript y luego se va a transcribir a HTML. Entonces, digamos que para hacerlo más sencillo, voy a poner el mismo ejemplo que estaba por acá. Enseguida vemos este. Pongámoslo aquí. Cuando yo escribo HTML, algo como... no, vamos a ver así. Cuando yo escribo algo como JSX, yo escribo algo como esto. Div, pongámosle acá, hola, listo. Esto no se va a reemplazar, no se va a renderizar o no se va a pintar en pantalla de una como esto. Como decir div, hola. Pasa un proceso por debajo. React llega y transforma esto a JavaScript. Y ese JavaScript lo que hace es que llega y escribe a react.create element, ¿cierto? Y básicamente tiene unos parámetros, ¿cierto? Que es la etiqueta div, ¿listo? Viene otro parámetro que es como si tiene atributos, clases, etc. Y luego el contenido, hola. Y esto, finalmente, digamos, lo lleva a HTML y lo muestra como en esto. ¿Listo? Entonces usted dice, no, se ve como igual, ¿cierto? Como que bobada. Pero es que resulta que es que usted en JSX, pero se llama JSX, va a ser extensible, va a empezar a hacer cosas. Entonces usted va a querer, por ejemplo, sumar 1 más 1, darle clic a un botón, recorrer una lista, hacer una petición, hacer muchas cosas. Eso, digamos que hacerlo con JavaScript se vuelve, digamos, complicado. Entonces, React inventó, digamos, esa sintaxis que la llama JSX y que él por debajo hace esto y me lo transforma en esto. Entonces, inicialmente uno le tocaba escribir React de esta manera. Eso es horrible. ¿Se imagina usted eso? Entonces, en JSX uno escribe, por ejemplo, crear una clase, ya sé que ya lo vemos, class name, le pongámosle, no sé, apti, por poner algo. Entonces aquí, en este campo que es null, ponemos el class name apti y después esto lo transformaba aquí en HTML, que acá sí no es class name sino class. Eso, entonces miren la sintaxis que empieza a manejar. Se ve muy parecido a HTML, muy parecido. Si ustedes, de nuevo, volvemos a ver aquí, se ve muy parecido a HTML, pero no es HTML, es JavaScript. Entonces, esas como unas primeras preguntas capciosas que le hacen a uno en entrevistas, como, bueno, JavaScript es HTML, JavaScript es JSX, es que. Entonces uno como que, es HTML. O le preguntan como, bueno, y cuando usted tiene el JSX, ¿qué proceso sigue? Me lo pinta en HTML. Y no, ¿cierto? El primero hace una transformación a JavaScript y ese JavaScript lo convierte en HTML. Si nos evitáramos pensar en esto como React Vanilla, esto en React Vanilla, Vanilla.js es como, sería muy parecido como a Create Node, yo me olvido, Create Element, algo como así, por poner algo, si no recuerdo bien, ¿cierto? Y esto, o Create Nodes, que no me acuerdo si no, creo que era como Create Node, no sé, por poner un ejemplo, porque no recuerdo, y son muchas cosas más. Entonces, él por debajo utiliza JavaScript para construirlo. Entonces, no nos enredemos más por ahí. Lo más importante en este momento es que ustedes entiendan que el JSX es una extensión, es un lenguaje de marcado
para construir componentes de una forma mucho más sencilla y que nos va a permitir agregarle funcionalidades como al HTML para hacer cosas más interesantes. Eso es lo único que por ahora nos interesa saber. Señor, Algo que estaba viendo pues también en el video y es que siempre como que se pasa un componente, se pasan llaves, pues como si fuera un objeto, porque todos se manejan como si fueran objetos. ya lo vamos a ver, Por porque, ejemplo, el código que tenías ahí por ejemplo, aquí en es este data que estamos viendo aquí, es porque esto es para sí, JavaScript. Ya enseguida lo vemos. Bueno, ya pasemos a ese puntico para que avancemos. Entonces, de nuevo, el JX se transforma en JavaScript. Entonces, esto que yo escribí JSX, acá debería decir class name, se transforma en esto. Y luego eso lo va a transformar en JSX. Por ejemplo, aquí un ejemplo de un componente si se creara desde el principio. Mira, query element, un div que tiene un hijo. Y ese hijo tiene otro que es un botón. Y le vamos a dar un clip. Y tiene la etiqueta de agregar persona. Y tiene luego un UL. Y dentro del UL tiene un LI. O sea, hacer esto con JSX, la cosa más horrible. Pues con React en la forma anterior. En cambio, si usted lo hace en una forma más actual, ¿cierto? De JSX, usted básicamente tiene un div con no tiene nada, un div, vamos a ver, no me dejo aquí. Un div, tiene luego que un botón, que add person, tiene un UL y dentro de ese UL tiene un LI, póngale cualquier cosa, Cristian. Y esto tenía acá un botón de un clip, por decir algo, que luego lo vamos a ver. Y es más fácil escribir esto. Es más fácil hacer esto toda la vida que poner a hacer este camino. Pero React por debajo hace eso. Y después de que tiene esto, lo pone. Entonces usted dice, ¿pero para qué? ¿Qué vuelta? ¿Qué montón de cosas? Es porque, recuerden, librería trata de hacer una cosa muy bien y que usted se abstraiga de todos los problemas que tiene que empezar a pensar sobre eso. Él lo va a hacer muy bien y se va a encargar. Entonces vamos a la parte que en él hablaba. Porque todo es como con llaves, ¿cierto? Resulta que uno va a escribir o va a mezclar código que es JavaScript como con JSX. Entonces yo como identifico, porque recuerden que es que él transcribe lo que yo estoy haciendo en JSX en JavaScript y luego en HTML. Entonces yo como le explico a React que quiero trabajar con algo que es JavaScript y no como JSX. ¿Listo? Entonces, volvamos aquí. Vamos a crear otro componente, pues otro archivito. Todavía no estamos escribiendo nada funcional, es más a modo de ejemplo. Ay, no, bueno. Es que no cogió el que era. React. Listo. Entonces, cuando usted empieza a escribir esto, digamos que esto es un componente que ya vamos a ver luego de este elemento, usted necesita hacer ciertas cosas. Entonces, todo lo que esté dentro del return, todo lo que esté dentro del return es JSX. Entonces, todo lo que esté aquí dentro y aquí para abajo es el JSX. Esto, lo que esté ahí adentro. Pero usted acá por fuera de eso tiene JavaScript. ¿Cómo así? Si yo puedo definir una variable const name igual, no sé, John Doe, puedo tener una edad, puedo tener, no sé, cualquier cosa. Y yo como muestro estos valores, esas variables que son JavaScript dentro del HTML, ¿cierto? Dentro del JSX. Entonces, si yo llego y pongo, yo quiero poner el nombre, entonces yo hago aquí name, pues lo que va a aparecer es que un texto. Va a aparecer un nombre y ya. O sea, la palabra name. No va a quedar el valor que tiene name. ¿Cuál es el valor? John Doe. O sea, yo quiero que salga aquí es
John Doe y no que me salga la palabra name. Entonces, React te dice que en el JSX, cuando usted quiere interpolar o usted quiere poner JavaScript dentro de eso, usted necesita agregar las llaves. Entonces ya ahí con eso, mira que acá se puso como colorcito, porque acá ahora ya sí, ya dejó de ser una palabra, un string llamado name, y ya lo que va a utilizar es la variable name, que por dentro tiene la palabra John Doe. Sí, fue claro para ahí, Dianela, o lo miramos visualmente en Dujito. Sí, que está utilizando el JavaScript, implementando, pues, por ejemplo, utilizando las variables. Melo, sí. Vamos a mirarlo acá, vamos a un Code Sandbox ahí de una. Code Sandbox. Y lo pillamos. Y pegamos eso ahí para que peguemos eso que teníamos acá. Este es el app. Lo pegué. Ah. Espérate, lo pongo aquí como un momentico para poder hacer el experimento bien. Ya lo crezco. Entonces, si yo tengo mi componente y quiero poner que lo que me salga es la palabra John Doe, si yo llego y pongo aquí name, mire que... ¿qué? ¿Cómo que necesito permisos? No acabé de hacerlo pues yo. Pero ¿por qué es así? ¿Sí? Si la vida no tienes eso ahí cuadrado. Ah, bueno, debe ser que... ya me gasté la plata que tenía. Bueno, vamos a hacerlo... No, es que... ¿Dónde lo pongo rápido? Coachamos, ¿cuál es la otra vía por ahí? No sé. Bueno, pero creo que me entendiste la idea, ¿cierto? Ah, bueno, mira que me funcionó. Entonces yo quiero que me salga aquí John Doe, tengo que poner llaves. Si yo no pongo llaves, mira que me queda la palabra name, un string, ¿cierto? Entonces, nosotros interpolamos código de JSX con JavaScript usando llavecitas, ¿cierto? Entonces, name. Entonces, por ejemplo, name, dos puntos. Mire, John Doe. Y que quiero que que me aparezca. Entonces yo no pongo la así porque me aparece la letra. Necesito es que salga. Entonces pongo las llaves y es para eso, para interpolar, para poder mezclar. Entonces, básicamente, lo que va entre las llavecitas dentro del JSX es JavaScript. ¿Cómo así? Si yo pongo aquí 2 por 5, mire que me dio 10. O sea, lo que va dentro de las llaves es JavaScript. Va dentro de esos JavaScript. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que va JavaScript? Porque va la variable JavaScript llamada name. Va la variable JavaScript llamada age. Y va una operación matemática acá. Entonces, eso es lo que yo le digo que se pone. Entonces, por eso cuando usted estaba hablando de que por qué se pone esa situación, es por esa misma razón. Si es claro o no es claro, se enredó, no se enredó. Sí, hola. Bueno, Sí. dime. Sí. Listo, igual. Sí, seguramente lo vamos viendo con más calma. Entonces, ¿qué sucede? Que es que hay unas reglas en Java, en JSX, que no podemos hacer tan libremente. O sea, JSX como lenguaje, o sea, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado, tiene unas restricciones y unas reglas.
Entre las restricciones, tenemos que utilizar la palabra class name en vez de class, ¿cierto? Ya enseguida la vemos. ¿Por qué? Porque class en JavaScript es qué? Es una palabra reservada. ¿Listo? Y entre otras restricciones más, es que no podemos utilizar un if, ni un else, ni un while, ni un for dentro del JSX. De nuevo, ¿qué es el JSX? Esto que tenemos acá. O sea, casi que dentro del return. Esto es el JSX. Acá usted no puede poner. Entonces, que usted como Cristian me dijo, que todo lo de JavaScript va en 3 llaves. Entonces, porque yo no puedo poner acá un if, si es más, esto haga eso. Eso es malo, mire. Yo no puedo hacer esto. No es una palabra reservada. O sea, yo no puedo utilizar esto. Ojo, dentro del JSX. Pero yo sí puedo utilizar esto, lo normal. ¿Dónde? Acá afuera. Acá yo sí puedo hacer un if, ¿cierto? Acá yo puedo hacer un for. Aquí yo puedo hacer lo que sea dentro del JavaScript, pero fuera del JSX. O sea, si yo hago dentro del JSX, yo no puedo hacer esas palabras como son. El class, el for, el if, el else, todas esas cosas no las puedo hacer. Pregunta. Entonces, en este caso, si no se mezcla ahí como en el JSX, el JavaScript, digamos que uno tiene que hacer validaciones. Por ejemplo, una validación en un, ¿cómo es? En un Formulario. input, pues como en una barrita donde te dice, escribe el nombre. Sí. No, entonces eso tú no lo haces, digamos, dentro del JSX. Ya lo vamos a ver porque Entonces, yo haría un sí, usted lo va a hacer como en un JavaScript, porque usted lo que va a validar es el valor. Y el valor ya la es longitud. como, exacto, con la longitud. Usted tendría que preguntar por Y acá. entonces eso lo tendría Dime. que separar en otro archivo. Por ejemplo, esas validaciones las tendría que hacer en otro archivo que sea .js y acá No, en este archivo no. se hace aquí tal cual. Sino que necesitamos, digamos que para eso, hablar del concepto de estados. Para que entonces usted ya va a verificar el estado, los eventos, empieza a mirar cómo eso y se hagan las validaciones. Pero digamos que usted ya combina ahí, o sea, usted ya coge el estado de React, pero valida con JavaScript. Si la longitud es tanto, haga tal cosa. Si no, haga otro. Pero eso es JavaScript. Aquí adentro del JSX, que es lo que estamos hablando por ahora es JSX, no pueden ir lo que estamos hablando. Ni if, ni else, ni while, ni for, no pueden ir eso. Entonces para eso, React nos ofrece otras alternativas para hacer eso. ¿Listo? Un comentario, si ustedes vieron cómo hacíamos los comentarios en HTML, era como una flechita. Acá un comentario, mire cómo se hace. Llaves para poner JavaScript y dentro ponemos como para hacer un comentario en JavaScript, como esto. O sea, este es un comentario de JavaScript. Pero usted este comentario de JavaScript también lo puede hacer así. Entonces un comentario se vuelve esto. Básicamente usted tiene que meter JavaScript para decir, ve, voy a hacer un comentario. Entonces son cositas que vamos a ir mirando con calmita, pero es para que se den una idea de como las restricciones que empezamos a tener y ver. ¿Listo? Entonces, si no podemos ver un if, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí nos dice, parce, usted puede utilizar, en vez de un if, se me perdió, puede utilizar algo que se utiliza, que se llaman operadores ternarios. ¿Ustedes los han escuchado hablar? ¿Sí? ¿No? Sí. Exacto. Entonces, muy bien. Condición, operador del true, operador del false. Entonces, por eso se llama ternario, porque hace de 3 partes. La condición, el operador para lo que quiero hacer verdadero y el operador para lo que quiero que sea falso. Entonces, listo. Teníamos que si es masculino, haga tal cosa, que si es femenino, haga Olga. Entonces, aquí, digamos que vamos a el nombre. Entonces, digamos que si, no sé,
pongo acá lo que dice ahí. Years of. Tiene esta edad. Y entonces queremos hacer una validación que si es masculino, me muestra un mensaje. Entonces usted dice, o un emoji o algo. Entonces uno normalmente piensa, listo, necesito hacer JavaScript porque eso es una condición. Entonces llaves, listo. Y necesito hacer una condición. Parce, is male. Listo. Recuerden, no se puede hacer eso. Entonces como no se puede hacer eso, me dice que tengo que utilizar el operador ternario. Entonces el operador ternario es ¿cuál? Parce. Condición. Si es masculino, pongámoslo acá. Esta es la condición, ¿cierto? Si es masculino, condición. Entonces, operador de verdad. ¿Qué quiero que muestre? Quiero que muestre un emoji de niño. ¿Sí o qué? Pero si no, operador de caso positivo, negativo, pongo una niña. ¿Listo? Entonces ya con eso estoy haciendo una condición. Entonces ya, parce, llevémonos esto para acá, para el ejemplo que estábamos haciendo, que me perdió. Entonces, así. Entonces, mire, es un hombre. Yo lo pongo acá y lo pongo false. Quiere decir que es una mujer. Entonces, mire, ya pude yo agregar un if. ¿Listo? Que es que JSX no me deja hacerlo. Sí me deja hacerlo. Pero para poderlo hacer tengo que utilizar operadores ternarios. Y claro, yo podría anidar acá otra condición o acá otra condición. Sí se podría, pero eso es malo. No hagamos eso. ¿Listo? Entonces va por esa línea. Esto lo voy contando así a la primera clase como a modo de ejemplo. Pues como muy sencillo, pero luego cuando ya empecemos a hacer ejercicios, vamos a llenarlo. ¿Listo? ¿Qué otras cosas entonces? ¿Qué sucede? No puedo hacer un for ni un while. ¿Qué puedo hacer? Entonces lo que estamos hablando, parce, recuerden que los arreglos tienen propiedades y funciones propias. Entonces, los arreglos tienen unas funciones que se pueden utilizar como el map, el filter, un montón de cosas. Entonces, usted las puede utilizar para recorrerlas y hacer ciertas interacciones dentro del JSX. Recuerde, dentro del JSX. ¿Cómo así? Acá adentro. Usted por aquí sí puede hacer un for. Tranquilamente puede hacer un for. Pero acá adentro, no puede hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí algo como hobbies. Listo. Tengo esos hobbies. Entonces, normalmente uno que haría, pensándolo como en JavaScript programación, como listo, me dijeron, parce, JavaScript, recuerde, llavecitas. Entonces hago un for y básicamente voy imprimiendo el hobbies en la posición i, ¿cierto? Eso es programación de JavaScript. Recuerden que no podemos utilizar la palabra for, while, if, else dentro del JSX. Entonces, ¿qué me dice? Parce, tienes que hacer otra cosa. Entonces resulta que los arreglos vienen métodos propios como el .map, el filter, find, index. Miren todos los métodos que tiene, ¿cierto? Hay un montón de métodos que tienen los arreglos. Entonces, si yo quiero recorrerlo, está la opción de hacerlo así. Entonces, como parece, ¿sabe qué? Hobbies.map. ¿Listo? Recórralos. ¿Y qué es el map? Es una función de los arreglos que recibe otra función. ¿Cómo así? Es un callback. Entonces usted acá recibe una función que tiene, por ejemplo, el hobby y usted quiere imprimir algo. Entonces digamos que imprimimos el hobby. ¿Listo? Entonces ahí le va a aparecer el hobby. Parce, los hobbies que usted mantiene es este, y le va a imprimir este y este pegadito. Entonces digamos que es la forma de resolver. Más adelante los seguiremos viendo, pero es para que nos demos una idea de cómo resuelve lo que supuestamente dice que tiene restricciones. Entonces, pongámoslo acá. Entonces mire que me tiene eso. Entonces pongámosle hobby. Vamos a hacerlo así, como un operador ternario, como un hobby, espacio. Listo, mira. Por poner cualquier cosa ahí. Listo, entonces mire pues que ahí va mirando ahí las cositas. ¿Alguna duda con eso? ¿Todavía muy enredado?
cómo se ve? Vamos bien, vamos bien. Pues, igual seguimos con calmilla. Listo. Entonces digamos que vamos a dejarlo hasta ahí como para que entendamos solo este concepto, o esos dos conceptos que vimos, que son componentes y JSX. ¿Listo? Para que en la próxima empecemos a hablar de props, que es la forma en cómo se comunican los componentes de un lado a otro y hacia abajo. ¿Listo? Pero antes de eso, pues para que cerremos, resulta que estábamos hablando ahorita de Bit. Entonces resulta que Bit, digamos que es una herramienta que nos ayuda a empaquetar, a hacer muchas cosas, ¿cierto? Digamos que tiene un servidor instantáneo, empaqueta, hace muchas cosas. Y ya Bit tiene la opción de que te permite crear proyectos para hacer muchas cosas. Un proyecto en JavaScript normalito o en TypeScript, con Vue, con React, con FreeBSD, con Lead, con Svelte. Te permite hacer ya proyectos muy rápido, pues empaquetar tu código para que puedas hacerlo como tal. Porque si no lo hiciéramos con estas herramientas, a nosotros nos tocaría agregar la librería de React, la librería que renderiza, hacer muchas cosas a mano que nosotros no queremos utilizarla. Entonces, por eso lo que hacemos es que utilizamos estas herramientas. ¿Por qué utilizamos esta ya? Porque resulta que en la actualización de la librería de React, pues de la página React, ellos ya dijeron como parce, nosotros teníamos antes algo que se llamaba el Create React App, que era como el papá de todo. Pero dijeron como parce, no vamos a seguir manteniendo esto, es mucho más trabajo, utilicemos el de alguien más, ¿cierto? Entonces ya la propia React, la propia librería, está recomendando trabajar con este que con este Create React. Viene con muchas cosas ya instaladas por defecto, entonces se hace bastante pesado y este se vuelve más limpiecito. Entonces, para que practiquen ustedes, ¿cuál es la idea? La idea es usted cree su proyecto con Bit o Byte, ¿cierto? ¿Cómo es? Entonces, acá le dicen, ¿usted qué necesita? Parce, usted necesita tenerlo instalado. ¿Listo? Pero si no lo quiere instalar instalado, puede decir que cree un proyecto. Entonces acá ya va a decir, cree un proyecto con el template de Vue, cree un proyecto con el template de React, cree un proyecto con el de React TypeScript, con el de React no sé qué. Acá le dice con qué lo puede hacer. Entonces, para que cerremos ahí de una y si podamos tenerlos libres, vamos a crear. Si quieres puedo mostrar ese que me creó, pues el que yo tengo creado. O vas a hacer una idea. Sí, vamos a hacer de una, eso no se demora nada. Pero es para que lo tengamos ahí. Vamos a crear acá. Entonces, npm create, ¿qué nos decía? Bit latest, ¿cierto? Este latest es para que, digamos, va en la última versión. Entonces, parce. Entonces usted le va a poner un nombre, pongámosle. Solamente el bit también funciona. Sí, sino que es que a veces cuando usted tiene eso, le va a descargar la versión anterior. Entonces siempre es como para la última, pero sí, funciona Create Bit. Usted le pone un nombre del proyecto, digamos que My First React Project. Listo. Entonces usted hace así, de una, él le va a definir a usted con qué lo quiere utilizar, ¿cierto? Con Vanilla, con Vue, con React, con todas las cosas. Si usted quiere, le puede poner de una al template React, y se va a saltar este paso. Pero digamos acá lo que queremos es, parce, queremos React, listo, pum. Y luego nos dice qué opciones de React queremos. Queremos Java, TypeScript con SWC, que es para un empaquetador, un bundle más potente, JavaScript, o con Rails. Digamos que vamos a ver con JavaScript o pero digamos que por ahora, facilidad, JavaScript. Y entonces básicamente nos creó un proyecto y nos dice, pases a la carpeta del install y luego run dev. Entonces me va a pasar a ese my first project, npm install y luego npm run. Pero abrámoslo para que entendamos qué fue lo que nos creó y tengamos claro
la estructura. Entonces, ¿qué sucede? Él nos creó un proyecto con una carpeta public, una carpeta source y varias cositas. Entonces, viene el package.json, que es donde nos explica todo lo que necesita ese proyecto. Entonces, este proyecto dice que tiene dependencias React y React DOM. Entonces, ¿cómo así? No, pues que React solo hacía una cosa. Sí, mire, React se encarga de hacer la interfaz gráfica. Pero yo necesito otra librería que se llama React DOM para que me monte esta aplicación en mi navegador. Entonces, mire que por eso es que uno dice que React tiene que aprender cositas. Y me crea otras cosas más. Eso lo vemos en detalle en la próxima clase. Pero pues para que veamos cómo funciona npm install. Y acá dentro del source nos creó el componente. Entonces miren que acá nos creó un componente con un estado que lo vamos a ver luego. Y cuando levantemos eso, pues vamos a ver qué es lo que nos levantó. Pero miren que acá está. Aquí tenemos JSX. Entonces mire, como HTML normal. Mire que utilizan class name en vez de class. Mire que acá utiliza las llavecitas para poner una variable. ¿Cuál? Real logo o by logo. Mire las que son acá, variables. Acá me va a mostrar una variable llamada count, que es con llavecitas. Y a eso es lo que va uno. ¿Listo? Entonces, npm run dev, que es lo que nos dice. Y nos dice que nos va a correr en algún lugar. Pero debe fallar porque debo estar con una versión súper rara, sí. Más vieja que para dónde. Envious 20. Pena ahí, vamos a ver. Listo. Me abren este puerto y tengo esta aplicación de React. ¿Listo? Entonces, mire que me saca un mensaje, me saca este logo y este logo. ¿De dónde viene este logo? Viene de esta librería y de este lugar y mire que me las muestra como JavaScript. Luego esto count, que me vamos a un valor que empieza en 0, pero 1, 2, 3, va a cambiar. Eso lo estamos viendo. Y lo que le decía de la React Developer Tools es para que nosotros podamos ver cómo está distribuido. Entonces, mire, solo hay un componente, que es el app. Entonces, luego va a Ese se tener más. instala desde las extensiones de Google Chrome. Sí, o de Firefox, pues usted busca básicamente React Developer Tools. Y ahí te sale para cada una, ¿cierto? Firefox, ahí está. Tú la instalas. Listo. Y eso es lo que te va a empezar a permitir hacer ciertas cosas. En este caso me está mostrando que solo tengo un componente, aquí van a ir todos los componentes. Nos está mostrando que no tenemos props y que tenemos un hook que se llama, pues, que maneja el estado y que tiene un valor en 4. Entonces, yo cambio aquí, cambio acá. Si yo cambio aquí le pongo, no sé, un número largo, mire que se actualiza, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, de ahí para adelante, pues, se vienen cositas chéveres para mirar. Pero lo más importante en esta primera clase es, entiendan que React todo lo va a pensar en componentes y todo lo que se va a escribir dentro de un componente es JSX, ¿cierto? Acá todo es JSX. Por fuera de este return, todo lo que va aquí, digámoslo así, es JavaScript normal. Entonces ahí puedo meter if, for, else, while, lo que quieran, ¿cierto? Pero aquí no puedo meter esas cosas, porque esa es la restricción del JSX. ¿Claros ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, no es más. Ustedes son geniales. Si tienen preguntas, dudas, pues estaremos conversando más adelante. Y no sé, háganmela saber. Muchísimas gracias por su espacito.